Que el Señor nos ayude, que el Señor nos habilite siempre. Padre, aquí estamos delante de ti esta mañana. Traemos un corazón muy tocado, Señor, muy sensible a tu presencia, a tu palabra. Queremos tener siempre ese corazón con expectativas y rogamos al Espíritu Santo esta mañana que culmine la obra que tenía planificada para este día por medio de la palabra, que pueda ser completada la obra que el Señor había dispuesto para cada uno de nosotros en este día. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y establecerse en nuestros corazones, de manera, Señor, que nosotros podamos retener tu palabra para siempre. Que esa palabra se eternice en nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra no pasará, Señor. Nosotros nos podemos ir de este mundo, nosotros pueden pasar muchas cosas con nosotros, pero tu palabra en nuestros corazones es eterna. Tu palabra en nosotros es eterna. La vamos a necesitar en esta vida, pero también la vamos a necesitar en la otra vida. Tu palabra permanece para siempre y queremos ser esos receptores de tu palabra que la atesoran y que no la dejan salir, sino que se queda con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo bajo el dominio, bajo el control, bajo el régimen del Espíritu Santo y que Él sea obrando esta mañana hasta el final. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Oh, gloria a Dios. En el segundo libro de Timoteo, hermano, ayer en medio de la intercesión, yo creo que el Señor sí me utiliza bastante ese tiempo de intercesión. Gracias, hermano. El Señor utiliza bastante ese tiempo de intercesión. Para mí en lo personal, los sábados en la mañana se ha convertido en un culto bien, tal vez no sea un culto, hermano, una reunión muy especial, hermano. Yo no quisiera dejar de asistir, de venir hasta donde el Señor me permita. Aquí voy a estar los sábados, porque el Señor ha bendecido mi vida de una manera especial en ese tiempo. Y estando allí ayer pidiéndole al Señor algunas cosas, de repente vino un anhelo en mi corazón de orar para que nos convirtiéramos nosotros, hermano, en vasos útiles, en vasos de honra. Mire, hermano, en vasos que son tenidos en alta estima. Mire, ¿cómo quiero ilustrar esto? Hay utensilios en nuestra casa que son bien importantes, hermano. Yo tengo uno, la percoladora. Esa no descansa, hermano. Esa no descansa. O sea, cualquier otro utensilio se puede dar vacaciones, qué sé yo, un día, 2 días, 3 días. Pero la percoladora no, hermano. Ese es un vaso que, Dios santo, no dejamos de usarlo. Entonces yo quiero utilizar esa ilustración para entrarle a este tema, porque la Biblia dice que nosotros somos vasos del Señor. Pero ¿qué tipo de vasos somos, hermano? ¿Qué tipo de utensilios somos? Así como la percoladora o tal vez otro utensilio que no usemos mucho, hermano. Entonces, eso el Señor hablaba a mi corazón. Señor, yo quiero ser un vaso que tú utilices con frecuencia. Ser un vaso, Señor, que realmente pueda ser así, la palabra lo dice, pues, un vaso útil. Un vaso que tú puedas utilizar, Señor, que sea un vaso que ahí esté siempre, Señor, dispuesto para ser lleno y vaciarse. Lleno y vaciarse. Llenarse y vaciarse, porque qué feo también, hermano, es ser lleno, imagínense, y quedarse con eso ahí una semana. Entonces, a lo que quiero, un vaso útil es un vaso que recibe y da. Recibe y da. Se llena
y se vacía para volverse a llenar y volverse a vaciar. Y eso debe de ser, hermano, de una constante en todos nosotros como vasos del Señor. Vaciarnos, llenarnos y vaciarnos. Llenarnos y vaciarnos. Entonces se vuelve un vaso útil, un vaso, hermano, que está en actividad, un vaso que ahí está. Entonces ahí vienen otros elementos porque un vaso que se está, hermano, utilizando, tiene que ser un vaso que constantemente se tiene que estar lavando. Tiene que estar buscando limpieza. Entonces, debido a esto, quiero leerle lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, y unos para honra y otros para deshonra. Hay vasos de honra y hay vasos para deshonra, hermano. Por tanto, si alguno se limpia, hermano, si alguno se limpia de estas cosas, hay que leer qué cosas, los versículos anteriores de estas cosas. Mire, pero esto es lo que quiero mostrarle. Será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, no para otros, no, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hermano, cuánto que hablar de estos versículos, pero algunas cositas vamos a sacar. Mire, primero es que no importa de qué material estemos hechos. Eso es lo primero. No importa cuál es el material que tenemos. ¿Sabe qué puede ser material? No importa las cualidades que tenemos. Hermano, no importa si eres rubio o eres pelo así parado, hermano, o ojos verdes, ojos azules, ojos negros. Mire, ¿cómo ¿sabe qué es eso? ¿Cómo estemos laminados? No importa. ¿Sabe lo que hace la diferencia de un vaso? Es si el vaso está limpio o no está limpio. Si el vaso está limpio, va a ser un vaso de honra y va a ser un vaso útil. Entonces, aquí las cosas hay que analizarlas un poquito mejor, hermano, porque puede ser que un vaso sea de oro. Oro siempre tiene que ver con lo valioso, hermano. No espero entrar en conflicto con nadie, pero es un hermano que tiene título, y no digo que es malo, es bueno, hermano, estudiar, tiene títulos, tiene una buena posición social, tiene bienes, pero puede ser un vaso de oro, pero si está sucio, al final no es útil. Lo que va a hacer la diferencia de los vasos, hermano, no importa si es de oro, de plata, de madera o de barro, dicen ahí, no importa no importa qué material, lo importante es, ¿está limpio o no está limpio? Si el vaso está limpio, entonces se convierte en un vaso que se puede usar. Es un vaso útil, es un vaso, hermano, que lleva esa utilidad. Entonces aquí tenemos que, yo me voy a quedar en eso, hermano. Tenemos que, para hacer vasos útiles, así le puse al tema, para hacer vasos útiles necesitamos estar limpios. Necesitamos estar limpios. Entonces, de aquí se derivan otras cosas. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Segundo libro de Corintios capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, está hablando el apóstol Pablo otra vez, ahora le está hablando a los corintios, allá le estaba hablando a Timoteo, le está diciendo a los corintios, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Mire que a qué nos llama la palabra, limpiémonos de toda inmundicia de la carne
y del espíritu. Ahí menciona dos cosas importantes Pablo. ¿De qué cosas tenemos o qué cosas tenemos que limpiarnos, hermano, nosotros como vasos? Porque entonces ya ahora dejemos que usted y yo, hermano, quedemos establecidos que usted y yo somos vasos del Señor. El Señor ya lo eligió a usted como un vaso. Y ¿sabe qué? Aunque hayan muchos vasos en esta casa, quiero decirle que todos nosotros podemos ser útiles para el Señor. Todos, hermanos, todos podemos ser útiles en el Señor. El Señor puede utilizarnos a nosotros en diferentes cosas, hermano. Él derrama dones diferentes en cada uno de nosotros. Entonces hay que convertirnos en vasos útiles, hermano. Fíjese que dice ahí que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Hay inmundicia entonces en el cuerpo y hay inmundicia en el espíritu. Y usted sabe, yo le he enseñado y yo se lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Hay contaminaciones en el cuerpo, hay contaminaciones en el alma y hay contaminaciones que son tan fuertes que llegan hasta el espíritu. Entonces, como vasos, tenemos que limpiarnos en esas tres áreas. Por lo menos ahí, ya le voy a leer otro versículo, pero por lo menos ahí Pablo nos dice, y ¿sabe lo que le decía? Esto ayer lo conversaba con los hermanos de alabanza, hermano. Ahí tuvimos una reunión muy bonita ayer con los hermanos de alabanza. Mire, hermano, Pablo se incluye ahí. Mire que Pablo no está diciendo, límpiense ustedes, sucios, límpiense. No, mire que él dice, limpiémonos. Todos necesitamos esto, hermano. Todos necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, por favor, límpiame. Por favor, Señor, quita mis manchas, quita mis pecados, quita mis inmundicias, Señor, límpiame. Entonces, pero Pablo ahí es bien específico y dice: debemos de limpiarnos en la carne, en el cuerpo, o sea, la naturaleza caída, hermano, tenemos que estar limpios. Y también en el espíritu, ahí se lo puse en colorcito verde, mire, en la carne y el espíritu. ¿Para qué, hermano? Para que siendo perfeccionando, allí dice perfeccionando la santidad, el temor a Dios. Es santidad, es ser, hermano, buscar la santidad. Eso va a ser de nosotros un vaso de honra, un vaso útil, hermano, un vaso que el Señor va a utilizar. Cuerpo y espíritu. Pero había otro, hermano, en la Biblia, otro personaje tremendo en la Biblia que pedía limpieza, y es David. Usted lee el Salmo 51:2 y mire que dice esta versión de latinoamericana. El Salmo 51:2 dice: que mi alma, ya no es carne ni espíritu, sino dice, hermano, que mi alma quede limpia de malicia. Entonces hay limpieza en el alma. Hermano, ser vasos de honra, ser vasos útiles, no solo necesitamos ser limpios, hermano, en una de nuestras áreas de la vida. Necesitamos, ¿sabe cómo dice en otras versiones ese versículo? Dicen: límpiame por completo. Eso dice en otras versiones, lo estuve chequeando ayer. Dice, David va donde el Señor después de haberse metido a rollos ahí, valga la palabra esa, hermano, después de haberse involucrado en una situación bien fea con Betsabé. Usted sabe que se cometió un adulterio siendo rey, le quitó la esposa a otro hombre, hermano. Ese es un lío porque lo termina matando a él, pues al marido de esta mujer. Cuando el profeta lo confronta y le muestra todo lo que ha hecho, él va delante del Señor y le dice: Señor, límpiame por completo. ¿Sabe qué es eso? Estoy contaminado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el cuerpo porque cometí adulterio. En el alma porque planifiqué la muerte de este hombre. Y en el espíritu porque derramé sangre inocente. Hermano, ya le voy a dar otros versículos, pero son como pecados que calan más, hermano. Mire, tal vez me adelante, hermano, pero es que yo así soy. Mire, hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad. Transgresión afecta el cuerpo, no pasa del cuerpo, solo daña el cuerpo, contamina el cuerpo, la transgresión. Pero el pecado, por eso dice la Biblia: alma que pecare, esa morirá. Afecta el alma. Pero la iniquidad es un pecado tan grave, hermano,
tan fuerte, hermano, que el impacto de esa contaminación llega hasta el espíritu. Hermano, y una de las cosas que daña el espíritu, que es una iniquidad, es derramar sangre inocente. Ay, como tal vez no es el tema, pero valga esto que voy a decir. Una manera de derramar sangre inocente es cuando se practica un aborto. Un aborto no es un pecado. Déjeme terminar. Un aborto no es una transgresión. Un aborto no es un pecado. Un aborto es una iniquidad. Y eso mancha el espíritu, contamina el espíritu. Otra de las iniquidades que puedo ver en la Biblia es cuando se busca brujos para consultarlos. Eso le desagrada tanto al Señor que a Saúl le produjo la muerte, hermano. A Saúl esa fue como la gotita que derramó. Dijo el Señor, no más. Consultar las tinieblas es una iniquidad. Mancha el espíritu. Y hay otras cosas que manchan el espíritu. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre transgresión, pecado e iniquidad. Es como, hermano, como lo que yo más sé de deporte es el fútbol, ¿verdad? Es como cuando el árbitro, alguien cometió una falta y solo le va a decir, a la próxima te doy amarilla. O sea, hiciste algo malo, pero no fue tan grave porque no fue una falta muy descarada. Entonces no te voy a dar ni tarjeta amarilla ni tarjeta roja, pero te voy a advertir, te voy a dar eso es transgresión. Pero ya cuando la falta es un poquito más grave, hermano, entonces no te puedo solo decir verbalmente, hoy te voy a dar una tarjeta amarilla. Ya la falta fue más grave. Pero si de repente la falta ya fue muy, hermano, muy grosera, no te puedo ni advertir ni darte amarilla, te tengo que dar tarjeta roja, te tengo que expulsar. O sea, hermanos, son penalizaciones que se tienen que revisar. Entonces, mire, David decía que mi alma quede limpia. Entonces, en este punto del mensaje, hermano, quiero que analicemos o aterricemos en algo que como vasos que somos, como vasos del Señor, necesitamos ser limpios, hermano. Para ser útiles necesitamos limpiarnos. Para ser útiles necesitamos, hermano, tener esa limpieza. Para ser útiles, hermano, y mire qué cosa es esta. Hermano, como que si hoy nos desvaciamos, nos limpiamos, Señor, aquí estoy otra vez. Entonces me llena el Señor, me vuelvo a vaciar y me limpio otra vez. Señor, aquí estoy otra vez, Señor. Aquí estoy. Entonces, ser limpios en el cuerpo, ser limpios en el alma y ser limpios en el espíritu nos va a convertir en vasos útiles para el Señor. Quiero leerle otros versículos. Mire, Mateo 23, 25. Mire que yo sé que estos versículos son fuertes, hermanos. Dios santo, hasta leerlos cuesta, pero aquí están en la Biblia, aquí están en la palabra. Y más que nuestro Señor Jesucristo dijo esto, Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Está hablando de un vaso. El Señor los pone a ellos como vasos. Interesante esto, hermano, como el Señor en parábolas habla. Mire, ustedes fariseos, ustedes son vasos, pero ¿saben qué? Ustedes como vasos solo se preocupan por lo externo. Solo buena presentación, saquito, corbata, bien peinadito. Bueno, digo yo, no sé, pero peinadito, corbata y todo bien presentable, hermano. Pero ¿cómo estamos por dentro? Vaso, tenés una presentación extraordinaria. Todo el mundo habla bien de ti. Todo el mundo tiene un buen comentario. Ese es un buen hermano, ese es un buen cristiano. Y gloria a Dios que hablen bien de nosotros. Pero ¿cómo estamos dentro? ¿Cómo estamos por dentro? Fíjense que ahí el Señor, hermano, de alguna manera cuadra a los fariseos y les dice, pues ustedes son vasos que solo se preocupan por el exterior, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. O sea, no hay limpieza interna, hermano. Mire lo que dice el verso 26, fariseo ciego. Aquí nos dan, solo por eso quise leer esto, hermano. Porque aquí nos dan mire, la Biblia hay que aprender a ver las prioridades en la Biblia. Hay cosas que son primero
Y por ende, como son primero, se tienen que hacer primero. Pero a veces no las hacemos. Aunque suene bien, como le digo, es lógico, pastor, lo primero tiene que hacerse primero. Pero no siempre lo hacemos primero, hermano. Yo le aseguro que si empezamos a analizar cosas, aún de la vida práctica, no hacemos. Por ejemplo, cuando usted compra un aparato nuevo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que tiene que hacer cuando usted compra un aparato nuevo en su casa? ¿Cuántos lo hacemos? Yo soy el primero que ando viendo qué dice eso. Hermano, ahí empiezo a desarmar y a conectar y a apoyar los botones, a ver cómo funciona esto. Pero eso no es lo primero. Eso no es lo primero, hermano. Lo primero, lo ideal sería que agarráramos el manual y empezáramos a estudiar todo lo que trae, cómo funciona, cómo conectarlo, qué cuidados hay que tener. Pero no lo hacemos primero. Aquí el Señor nos está enseñando algo que hay que hacer primero, hermano. Y Él dice, limpia primero lo de adentro del vaso. O sea, antes de una buena presentación tiene que haber una buena conciencia interna, hermano. Qué interesante. Oh, hermano, a mí el Señor me enseña mucho y yo creo que yo le digo a algunos hermanos, mire, hermano, yo solo vengo a predicar aquí el 10% de lo que el Señor me enseña a mí en lo que estudio. Viera todo lo que traigo ahí y ya no sé, mire, voy a ver cómo voy con el tiempo. Traigo un montón de información ahí que yo quisiera tener. Yo quisiera hipnotizarlos para que usted no viera el reloj y pudiéramos predicar todo, pero no puedo todavía eso. Quiero ver cómo voy con el tiempo, es que ni la introducción he terminado, hermano. Pero aquí vamos. Mire, entonces, limpia primero lo de adentro. Entonces nos da una prioridad el Señor. Nos enseña el Señor qué es lo que tenemos en cuanto a la limpieza. ¿Qué tenemos que limpiar primero? Del vaso. Entonces el Señor dice, hey, limpien primero lo de adentro. Y mire lo que dice después. Mire lo que dice después. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera. Mire que ya no dice y limpia también lo de afuera después. Estas cosas hay que, hermano, hay que leerlas así, pero despacito y con mucho, hermano, sin prisa, hermano, sin prisa. Hay que leerlas porque el Señor no dice después y limpia lo de afuera. No, dice que al limpiar lo de adentro primero, automáticamente quedamos limpios de afuera. Por eso es que la Biblia, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si tenemos sucio nuestro corazón, eso se va a reflejar. Pero si tenemos limpio nuestro corazón, eso se refleja. Entonces, hermano, si limpiamos lo de adentro primero del vaso, busquemos, hermano, busquemos que nuestro espíritu esté limpio y que nuestra alma esté limpia. Y por ende, nuestro cuerpo va a estar limpio. Lo que tenemos que, hermano, esforzarnos, y yo le digo esforzarnos porque ya le voy a leer algunos versículos, hermano, anhelar la limpieza, hermano, anhelar. Fíjese que vamos a seguir leyendo aquí algunas cosas que le traigo. Tesalonicenses 5:16. Mire cómo estos versículos se los voy a leer para que miremos qué es un correcto proceso de limpieza. ¿Cuál es el correcto proceso de una limpieza de un vaso? Hablando de vasos, nosotros como vasos, ¿cuál es el proceso? ¿Sabe cómo dirían algunos entendidos aquí? ¿Cuál es el script? Ahí trabajé en una empresa que decía hay que seguir bien el script, el diálogo, hay que seguir el guión. ¿Cuál sería el guión para ser limpios, hermano? Estar siempre, mire que nos dice no de vez en cuando, estar siempre gozosos. Mire otra forma de buscar limpieza. Hay que orar sin cesar. Hoy sí lo traje a la lavandería, hermano. Este es el proceso de ser limpio. Mire, estar siempre gozosos. Hay que orar sin cesar. Oh, mire ese, hay que dar gracias en todo.
Hermano, hay que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Mire mire esta otra recomendación: no apaguéis el espíritu, no lo apaguéis, no contristemos al Espíritu Santo, hermano, con nuestras acciones, no las contristemos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos está purificando internamente. No apaguemos la actividad del Espíritu en nosotros. Eso es, no apaguemos la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo esté constantemente funcionando en nosotros para que ahí esté, hermano, limpiándonos, purificándonos. Entonces no contristéis al Espíritu, dicen otras versiones. Después dice: no menospreciéis las profecías. Por medio de una profecía el Señor nos puede limpiar. Ahí tenemos reunión con los hermanos yo estoy pidiéndole al Señor qué vamos a hacer, hermano, porque hablando de vasos, tienen que estar activados todos, hermano. Entonces vamos a tener reunión con los hermanos para activarnos en esa parte. Pero mire, hermano, tiene que haber gozo, oración, acción de gracias, una vida agradable al Espíritu Santo. La manera de contristar o de apagar el Espíritu Santo es con nuestras acciones, que vemos, que oímos, que hablamos, que escuchamos. El Espíritu Santo es santo, hermano. Mire, el Espíritu Santo, bueno, si la palabra lo dice, es santo, es santísimo, hermano. Entonces una cosita mala que nosotros ya miremos y Señor, perdóname, yo no quise esto, Señor, quítame la contaminación que entró a mí. El Espíritu Santo actúa como un purificador nuestro. No menosprecéis la profecía. Pero después hay otras cosas por ahí. Sería el verso 21. Mire esto: examinadlo todo, hermano. Debemos de examinar todo, dice, cuidadosamente, para luego retenerlo. Esto viene relacionado con las profecías. Toda profecía usted tiene la capacidad, Dios le ha dado la capacidad de discernirla. Y hermano, y usted dice, usted la examina antes de comérsela. Así como cuando va a comer las baleaditas, primero mira que llevan, ¿verdad? Y después se la come. La examina primero. Entonces la profecía se examina y después se come y se retiene la palabra. Todo esto es un proceso de limpieza. Ya vamos a llegar al versículo que quiero leerle. Dice: retenerlo, absteneos de toda forma de mal. Ese es dominio propio. Tenemos que tener dominio propio también, hermano. Absteneos de toda forma de mal. Pero mire el verso 23. Entonces llega la lavandería y dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero si no entendemos, dice: y que todo vuestro ser. ¿Dónde comienza la limpieza? ¿Dónde está el espíritu? Hermano, el espíritu es la parte más interna del hombre. Por eso en la Biblia aprendamos a identificar los órdenes en que están escritas las cosas. No es por casualidad. Porque bien pudo haber dicho el apóstol Pablo ahí: y que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero no. ¿Dónde comienza la limpieza? El Señor Jesucristo nos enseña. El Señor Jesucristo dijo: vasos, límpiense primero por dentro. Limpiémonos por dentro primero, para que después automáticamente quedemos limpios también por fuera. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, sella esto y dice: ¿saben qué? ¿Saben qué? Que el Dios de paz nos santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, primero, hermano, después alma, y por último el cuerpo, dice, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. La limpieza, mire, esto es bien importante. La limpieza al final quien la hace es el Señor. Hermano, así, ¿sabe cómo? Quiero ejemplificar esto lo más sencillo que se pueda. Así como el trabajo de lavar nuestra ropa lo hace la lavadora, pero la lavadora no va a entrar a su cuarto a sacar las prendas de allí y metérselas ella misma, ¿va? ¿Verdad que no? Hermano, quien lava es la lavadora.
Pero quien tiene que hacer la acción de llevar todo ahí, echarle detergente y todo, hermano, y programarla y todo, somos nosotros. Entonces, quien nos va a limpiar es el Señor. Quien nos va a purificar es el Señor. Pero hay que hacer todo lo que dice antes. Estar gozosos, orar siempre. ¿Qué más decía ahí? Examinarlo todo. Todo eso nos corresponde a nosotros. Iglesia, yo quiero darme a entender en esto. Hay que estar gozosos, hay que orar sin cesar, hay que dar gracias al Señor en todo. No hay que, hermano, no hay que contristar al Espíritu Santo, no hay que menospreciar la profecía, hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, hay que abstenernos de toda cosa de maldad. Eso es, hermano, tenemos que buscar vivir una vida pura delante del Señor. Entonces el Dios de paz, entonces el Dios de paz nos santificará por completo. Pero lo primero es importante. No podemos dejar de hacer, hermano, el buscar al Señor, orar al Señor, el estar gozoso, el estar reunidos en la casa del Señor, gozándonos. Hermano, esto es la vida que el Señor quiere. Entonces, al final, el Señor limpia nuestro ser completamente. Primero el espíritu, primero el alma, después el alma y por último el cuerpo. Cuando este proceso se quiere hacer al revés, esto es lo que conocemos como legalismo, religiosidad. Cuando queremos hacer este proceso al revés, primero ser intachables en el cuerpo, después en el alma y por último en el espíritu, eso no sirve. Eso es religión, eso es algo que no, eso es lo que hicieron los fariseos, hermano. Pero cuando nosotros buscamos el proceso correcto, porque alguien dice, yo no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas, soy muy aquí, soy muy allá. Venga y pida al Señor que le haga un cambio interno primero. Que el Señor obre primero internamente en nosotros, hermano. Que el Señor nos limpie internamente en nosotros para que después ese cambio interno se refleje externamente. Pero no podemos hacerlo al revés. No podemos, hermano, ni nosotros los cristianos hacia nuestras familias que no conocen a Cristo, no podemos pretender cambiarlos de esa manera. Quien tiene que hacer la obra interna en ellos es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Es un trabajo interno. Ahora, Salmo 32:3. Dios santo, hermano, hoy sí. No he llegado todavía a los puntos, pero ahí vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo vamos a la lavandería? Quiero ponerle así ese punto. ¿Cómo llevamos nuestro ser, hermano, a que sea limpio delante del Señor? Dice David ahí en Salmo 32:3: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Saben otras palabras? Mi vaso quedó inútil. Mi vaso quedó sin actividad. Mi vaso quedó inservible. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El vaso de David ahí estaba como, hermano, quebrantado, sin uso, sin posibilidad de ser usado. Pero dice el verso 5: te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahí están los 3 niveles de pecado que le hablé anteriormente. Mientras callé mi pecado, pero aquí está, mire, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones. 3 niveles de pecado. Entonces, la transgresión afecta el cuerpo, el pecado afecta el alma y la iniquidad afecta el espíritu. Esto está relacionado con el Salmo 51, donde David va a pedir perdón. En el caso de David con Betsabé, David llegó a las 3 niveles de faltas, hermano: transgresión, el cuerpo, pecado, alma e iniquidad, espíritu.
O sea, David ahí llegó contaminado totalmente. Por eso Salmo 51 es un salmo de mis preferidos. ¿Cómo nosotros podemos ir a limpiarnos? Él decía, límpiame con hisopo, lávame, Señor, y seré limpio. Y él decía, ¿sabe cómo quiero ser, Señor? Quiero llegar a ser blanco como la lana. Lea el Salmo 51. ¿Cómo pidió limpieza a ese hombre, hermano? Es que necesitamos esto, hermano, para ser vasos útiles. Oh, vasos útiles: transgresión, contaminación al cuerpo; pecado, contaminación al alma; iniquidad, contaminación al espíritu. Pero aquí lo que David nos enseña es: mientras nosotros callemos, mientras nosotros no confesemos, mientras nosotros encubramos el pecado. Hay un proverbio que dice, hermano, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No sé si es Proverbio 4:18, por allá de estar. El punto es que mientras nosotros no confesemos, hermano, ahí va a estar ese sucio, ahí va a estar esa contaminación. Mientras nosotros no vayamos a decirle al Señor, Señor, mira, fallé en esto, pequé en esto, Señor, por favor, perdóname, límpiame. Entonces, mientras nosotros no hagamos esa confesión, hermano, delante del Señor, entonces ese pecado va a estar oculto. Oh, hasta ahorita llego aquí a lo que quiero decirle. Vamos a ver, 36 minutos. Ok. Entonces, yo encuentro en la Biblia, fui a revisar algunas cosas, hermano, de algunos vasos que el Señor dice que fueron llenos. Entonces, si fueron llenos, es porque estaban limpios. O sea, por eso me tardé en llegar a esto. Hermano, si la Biblia dice que hay hombres que fueron llenos, es porque eran vasos limpios. Todo lo que le dije anteriormente, lo que le quise explicar es, hermano, no vamos a ser útiles. En otras palabras, el Señor no nos va a llenar si somos vasos que no estamos puros delante del Señor. Eso no lo digo yo, ahí se lo expliqué con algunos versículos bíblicos. Entonces yo busco en la Biblia y solo le voy a leer, hermano, por cuestiones de tiempo, algunos solo se los voy a leer. Por ejemplo, Job 32:18. Mire lo que decía este hombre llamado Eliú. Fíjese que este Eliú estaba ahí con aquellos amigos de Job, hermano, que le estaban tirando, pero este Eliú no hablaba nada, solo estaba esperando el momento. Hermano, yo creo que esos empiezan de alguna manera a atacar a Job desde el capítulo 4 o 5 por ahí. Y ese muchachito, Eliú, era un jovencito, solo estaba ahí escuchándolos, aquellos lo que le decían a Job, cómo los juzgaban y todo, esperando el momento que le dieran un chancecito para hablar él. Entonces dice ahí, dice Job 32:18, porque estoy lleno de palabras. Dentro de mí el espíritu me constriñe. Se aguantó, hermano. Hasta en el capítulo 32 lo dejaron hablar. Imagínese usted, hasta en el 32 le dieron un chance de hablar. Entonces él dice cuando empieza a hablar, estoy lleno de palabras. Hermano, esa es una llenura muy buena, estar lleno de palabras. ¿Sabe qué? Que el Señor nos llene como vasos con una palabra que pueda levantar al caído, que pueda llevar una palabra de aliento a aquel que la necesita, hermano. Que podamos llevar una palabra que sustente, que eso dice Isaías 54, por ahí dice, el Señor habla a mi oído, decía Isaías, el Señor habla a mi oído y me da una palabra con la cual yo puedo sostener al que está débil. ¿Qué le parece si el Señor nos empieza a usar de esa manera, hermano? No, pastor, usted es el que predica, usted es el que tiene que... No, hombre, hermano, esto es para todos nosotros. Que seamos vasos llenos de palabra, que ahí en su trabajo, en el lugar donde usted se desarrolle, que pueda llevar una palabra, aquel que la necesita, usted diga, yo tengo mucha palabra en mí, el Señor me ha llenado de palabra, el Señor me ha llenado de una palabra exquisita y yo quiero darla, yo quiero dársela a alguien, yo quiero alimentar a alguien con esa palabra, llenos de palabra, vasos llenos de palabra. Mire, le voy a leer otros, hermano, no me quiero detener mucho porque quiero llegar a uno de ellos. Deuteronomio 33:23, hay otro hombre lleno de palabra, hay otro vaso lleno, no de palabra, este está lleno de otra cosa. Dice, y de Neftalí dijo, Neftalí era uno de los hijos de Jacob, colmado de favores.
Esa palabra colmado, si se entiende, ¿verdad? Es alguien lleno, hermano. Ya no le cabe más. Entonces, esta es una llenura que yo creo que todos la necesitamos, hermano. ¿Quién no quiere estar lleno del favor de Dios, hermano? Entonces, imagínense, vasos llenos del favor de Dios. Ah, qué lindo ser un vaso lleno del favor de Dios. Y luego dice, y lleno de la bendición del Señor. ¿Quién no, hermano, quién no quiere esto? ¿Quién no quiere? Señor, yo quiero ser lleno de tu bendición. Entonces, vasos, hay que limpiarnos para estar llenos de la bendición del Señor, que el Señor nos llene, hermano. Y ahí podríamos decir, porque a Abraham le dijeron, Abraham, yo te voy a bendecir para que bendigas a otros. Bendiciendo, te bendeciré. Por eso lo que le decía, hermano, recibir llenura, pero dar. Recibir llenura y dar. Recibir bendición del Señor, pero compartirla, darla. Salmo 23:5, usted lo conoce. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Está hablando David. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, está llena. ¿Sabe qué es rebosar, hermano? Es como que usted le eche agua a un vaso y se pasó, se excedió. Entonces el agua empieza a desbordarse. Abundancia, llenura, hermano, que seamos llenos. Es que esto es lo que quiero llevarle, que seamos vasos útiles, que el Señor llene, que no estemos a medio tanque, hermano, que no estemos a medio ahí, no, que estamos llenos, así como estaba David. Mire, mi copa está rebosando. Esto tiene que ver con el aceite, porque él habla primero, unge mi cabeza con aceite. Eso es, has echado aceite sobre mí y estoy lleno de aceite, de unción. Qué lindo es estar lleno de unción, hermano, que el Señor nos permita. Mire, hay un hombre en la Biblia que yo lo admiro mucho, hermano, porque este no era lleno de una sola cosa. Y esto nos enseña de que nosotros podemos ser llenos de varias cosas de parte del Señor, no solo de una. Aquí está Esteban, Hechos 6:5, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Pusieron una propuesta ahí, hermano, de que los apóstoles dijeron, nosotros no podemos estar sirviendo mesas, hombre, nosotros dediquémoslos al estudio de la palabra y a la oración. Entonces se reunieron con la iglesia, les pareció bien, dice. Escogieron a Esteban. Mire, hermano, voy a cambiarle la palabra ahí, un vaso lleno de fe y del Espíritu Santo. Entre los que se mencionan ahí, a Esteban lo sacan entre ellos, porque después dice, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A los otros solo le mencionan el nombre, pero a Esteban, permítanme, voy a hacer una aclaración con Esteban. Este vaso es diferente. Este vaso tiene llenura de fe y tiene llenura del Espíritu Santo. Pero cuando baja sus ojitos al verso 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántas llenuras tenía Esteban, hermano? Por lo menos ahí hay 4 llenuras que tenía Esteban. ¿Qué vaso es, hermano? O sea, ese era un vaso que el Señor como que lo había habilitado para hacer algo más de lo normal. Lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Es un vaso que estaba lleno. Es un vaso que, hermano, seguramente Esteban se purificaba, se limpiaba, hermano. Era un vaso que se dejaba usar por el Señor, Esteban. Pablo es otro vaso que la Biblia me dice que estaba lleno de algo. 2 Corintios 7:4 dice, mucha es mi confianza en vosotros. Está hablando ahí con los corintios. Tengo mucho orgullo de vosotros. Y mire lo que decía él, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Estaba lleno de consuelo. El que está lleno de consuelo puede consolar a otros. Eso dice la Biblia. Ahí está, ahí anoté el versículo, 2 Corintios 7:6, más abajito está. 2 Corintios 7:6 dice que Tito llegó y nos consoló, dice Pablo, y con la consolación que él había recibido de la iglesia. O sea, Tito fue consolado para ir a consolar a Pablo. Entonces Pablo se encontraba ahí lleno de consuelo.
Esa llenura también es importante. Qué importante, hermano, que nosotros tengamos, mire, qué importante que nosotros tengamos consolación para poder consolar a los que lo necesitan. Llenuras, vasos llenos. Hermano, y yo anoté solo porque realmente digo yo, pero hablar de las llenuras de Jesús es un tema interminable. Yo no quería ni mencionarlo. Es más, no le puse ninguna, solo le hice llenuras múltiples, le puse a este punto. Isaías 11:1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la casa de Isaí el viernes? Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Pero este es profético, está hablando de Jesús. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cuántas llenuras hay, hermano? O sea, por eso Jesús solo lo puse ahí como un punto, pero es un ejemplo extraordinario del cual nosotros, hermano, podemos tomar todos los ejemplos que podamos. Pero mire, lleno, fue un hombre lleno. En su humanidad, Jesús fue un vaso lleno. Ahí faltan otras cosas porque dice que él fue lleno de gracia, de poder. Hablar de la llenura de Jesús, hermano. Entonces, si todos estos vasos fueron llenos, es porque en algún momento, hermano, se dejaron usar. ¿Y cómo se dejaron usar? Se dejaron usar porque siempre estaban disponibles. ¿Qué es estar disponible? Siempre estaban limpios. Siempre estaban limpios. Esos vasitos siempre estaban: Señor, aquí está mi vaso, limpio, listo para que tú lo uses. Ok, yo quiero quedarme en uno. Tengo 14 minutos para hablar de este. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1. Mire este vaso, hermano. Casi que a la par de Esteban. Esteban tenía 4 llenuras, este también. Pero quiero hablar de este. ¿Por qué quise hacer un poquito mayor de énfasis de esto? Porque a veces creemos que las llenuras solo son para aquí en la iglesia. Y yo creo que una de las cosas que hay que romper es eso, hermano. Dios no solo quiere llenarnos para hacer privilegios aquí en la iglesia. Y entonces, ¿y allá afuera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pasar comiendo las uñas allá afuera siempre, hermano? Dios no quiere eso. Dios quiere llenarnos aún para que tú seas prosperado, hermano, en todo, aún en lo material. Dios quiere llenarte. Mire este hombre, dice 31:1: Jehová habló a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Oiga esto: y lo he llenado, hermano, hasta el tope. Lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda, esa palabrita, toda habilidad de artesano. Dios quiere llenarte aún para hacer cosas que nadie más las ha hecho, hermano. Dios quiere habilitarnos para hacer cosas que nadie más las ha inventado aquí, hermano. Dios quiere darte esa sabiduría que se le dio a Bezaleel. Vaso de Dios, límpiate, porque el Señor quiere derramar eso mismo que derramó en Bezaleel. Limpiémonos, hermano. Yo solo por este versículo le decía: Señor, yo quiero estar limpio, Señor. Yo sí quiero estar limpio, Señor. Yo sí quiero ser un vaso que tú uses. Derrama eso sobre mí, Señor. Con todos los ejemplos que puse ahí, son lindos, son hermosos, pero yo digo: Señor, ¿qué gracia encontró este hombre, hermano? ¿Por qué entre 600,000, póngale que eso dice la Biblia, entre 600,000 hombres encontraron a Bezaleel? ¿Será que Dios echó todos los nombres en una ruleta, hermano, y al que saque? Bezaleel fue el premiado. No, hermano. Bezaleel era un vaso que estaba limpio. Y el Señor dijo: sobre este voy a depositar, voy a llenarlo de sabiduría,
de conocimiento, de entendimiento. Y una vez que le llene de esas tres cosas, le voy a dar toda habilidad. ¿Sabe qué es toda habilidad, hermano? Que el Señor nos hace hábiles en su obra, pero también nos hace hábiles allá afuera. Nos hace hábiles aquí. Pero ¿qué, hermano? Perdón, no se me vaya mal a entender, pero ¿de qué sirve solo ser hábil aquí en las cosas del Señor y allá afuera no, hermano? ¿De qué nos serviría? Yo creo que, hermano, sí nos sirve de algo, pero no es lo que Dios, mire, no es el plan de Dios para nosotros. Aquel hombre que allá en Juan, el apóstol Juan le dice a un hombre llamado Gallo: mira hermano, mira amado, yo deseo, decía ese apóstol, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero la prosperidad es en todo, hermano. Entonces necesitamos esta llenura, hermano. Necesitamos ser vasos que no están, valga el ejemplo aquí, no están como esta copa, hermano. Esa copa no está llena, todavía le cabe algo más. Pero si le empezamos a echar más de esa sustancia que tiene a esta copa, hermano, llega un momento donde esa copa rebalsa sus límites. Cuando esa copa derrama sus límites, lo que tiene dentro empieza a ministrarlo de afuera. Por eso David decía: mi copa está rebosando. O sea, lo que yo tengo dentro, yo quiero que otros también lo tengan. Y eso le decía a los hermanos ayer: hermanos, cuando vengamos a ministrar aquí, hermanos amados, ¿saben qué? No se queden a medio tanque, llenémonos de tal manera que lo que nosotros tengamos se desborde y entonces empiece a llegarle a todos los hermanos. Que todo lo que ustedes traigan dentro, llénense, amados. Ustedes que van a dirigir, ustedes que van a tocar, llénense de tal manera que ya no les quepa. Y entonces lo que el Señor ha puesto en ustedes se empieza a desbordar. Y entonces ya esto se convierte en algo que está ministrado por lo que ellos traen dentro. Aplíquelo usted para su equipo de servicio, aplíquelo usted para su familia. Si usted mira que sus hijos no se meten, hermano, si usted mira que sus hijos no quieren nada, empiece a llenarse usted, llénese de tal manera que en su casa se va a empezar a desbordar eso que usted tiene y va a empezar a ministrar a sus hijos, hermano, va a empezar a ministrar su casa. Pero hay que llenarnos. Entonces, hermano amado, yo quisiera, yo sé que ya el tiempo se me está yendo, pero mire, hermano, quisiera dejarle entre todas las cosas, hermano, limpiémonos para ser llenos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. ¿Y sabe qué? Y de toda habilidad, hermano. Mire, esas tres cosas tienen que ver también, porque habilidad saquémosla un poquito. La habilidad es como un agregado de lo primero. Esas tres cosas yo las pongo en función del cuerpo, alma, del espíritu. Dios quiere darte conocimiento en el cuerpo, entendimiento en el alma y sabiduría en el espíritu. Si esas tres cosas se conjugan de esa manera, nos convierte en personas que estamos aquí de repente y el Señor nos levanta a lugares altos y nos pone en unas posiciones que nadie más las tiene, hermano. Si mire, hay gente que tiene mucho conocimiento pero no tiene sabiduría. Hay gente que tiene mucho conocimiento pero no tiene entendimiento. Saben cómo hacer dinero pero no saben cómo manejarlo. Conocen pero no entienden el negocio. Conocen cómo se hace esto pero no tienen la sabiduría de cómo montar su propia empresa. Hay gente que si tuvieran, hermanos, si tuvieran esa sabiduría y se salen de los trabajos donde están y empiezan a poner en práctica todo lo que saben, oh, hermano. Pero como solo tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento ni sabiduría, entonces siguen trabajándole a otros. Y que perfectamente bien con lo que hacen pueden montar su propia empresa y ser empresarios exitosos. Pero como no hay
tienen el conocimiento, pero no tienen el entendimiento, ni tienen, hermano, la sabiduría. Entonces necesitamos ser llenos de esas tres cosas, hermano. Necesitamos ser llenos de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría. El conocimiento es en la mente, en el cuerpo. El entendimiento, hay cosas que se ve, a veces somos muy almáticos, hermano. Si el alma no lo logramos frenar, controlar, eso se hace con el conocimiento que Dios da, con el entendimiento, perdón. Y la sabiduría es lo más interno, esa va en el espíritu. Entonces, mire, tal vez lo ponen ahí. Lo primero, otra vez el orden. Lo primero que llenaron a Bezaleel fue con sabiduría. Lo primero que le llenaron a él fue su espíritu. Después le dieron entendimiento. Eso es, le llenaron el alma. Y por último, hermano, le llenaron el cuerpo, le llenaron la parte más externa, le dieron conocimiento. Pero lo primero que hace el Señor es trabajar nuestro interno. ¿Qué pidió Salomón para poder dirigir aquel gran reino, hermano? Lo primero que pidió, sabiduría, Señor. ¿Qué voy a hacer con este reino tan, Dios santo, cuánta riqueza? ¿Cómo voy a manejar esa riqueza, Señor? Necesito sabiduría. Entonces, amados, vasos que se dejan utilizar, vasos limpios. No pongamos, mire, por eso quise dejar este punto así como para explicarlo un poquito más amplio. No tengamos el concepto que el Señor solo nos quiere habilitar para las cosas espirituales. No, el Señor quiere llenarnos aún para nuestra vida secular allá afuera. Este hombre, Bezaleel, fue una pieza, yo creo, hermano, espero no estar mal, pero yo creo que fue uno de los más importantes para Moisés en la reconstrucción o en la construcción del tabernáculo. Fue un hombre de los más especiales, hermano. Cortar madera y ponerla, cualquiera lo podía hacer. Se enfermó el que lo hacía, hay 5 más que pueden hacerlo, 10 más, 15 más, 20 más que pueden hacerlo. Que descanse este. Pero la labor que hacía Bezaleel, esa no la podía hacer nadie más. Él trabajaba, él hizo el arca del pacto, que era de puro oro, él la talló. Él talló el candelero, hermano. Todos esos elementos que son representativos, quien los talló, quien los hizo, quien los formó, hermano, quien nos hizo fue Bezaleel. Dios le dio ese conocimiento a él, ese entendimiento. Pero ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? ¿Usted cree que eso solo le sirvió ahí en el templo? Yo creo que miraban el candelero. ¿Quién hizo ese candelero? Bezaleel, dame el número de él, que yo necesito que me haga un trabajo, fíjate. ¿Quién hizo esa tremenda obra? Aquí hay un muchacho que se llama Bezaleel. Dame el contacto, por favor, que yo necesito. Le sirvió para allá afuera. Hermanos, de allá donde yo vengo, de la casa central, hermano, allá hay gente que entran trabajando allí, haciendo la obra del Señor. Fueron conocidos, ahora tienen sus empresas. ¿Quién hace esos diseños? ¿Quién trabaja esos diseños que tienen ahí en las redes sociales? Fíjate que tenemos un muchacho que es experto. Por favor, comuníquemelo. Yo necesito que alguien me maneje las redes de la empresa y le vamos a dar un buen sueldo. Entonces él dijo, mire, voy a tener, pero no voy a ser empleado de ustedes. Voy a poner mi empresa y yo les voy a dar el servicio a ustedes. Ahora le trabaja a no sé a cuántas grandes empresas allá en San Pedro, hermano. Él les hace el trabajo a todas, tiene su propio negocio, a nadie es su propio jefe, tiene ahí todo. Hermano, haciendo las cosas en la casa del Señor, tuvo éxito allá afuera. Dios quiere llenarnos de esos conocimientos, hermano. Dispongámonos como vasos para que seamos llenos. Y eso es, limpiémonos. Póngase de pie, hermanos de alabanza, pueden subir. Quiero ver cómo quedé aquí con el tiempo. 58 minutos. Oh, gloria a Dios. Ustedes todos, hermanos, todos somos vasos del Señor. Hermano, no hay uno aquí que no sea un vaso del Señor. Todos somos vasos del Señor.
¿Sabe qué tenemos que hacer? Empecemos a anhelar la limpieza. ¿Sabe que uno en la Biblia, ahí en Mateo 8, creo que ahí está, aparece un leproso, hermano? Un leproso es alguien impuro. Pero sabe que ese leproso, dice la Biblia, que va donde Jesús y se postra y le dice: Jesús, ¿quieres limpiarme? Esa actitud es la de nosotros, hermano. Yo no le estoy hablando de que de repente no nos vamos a contaminar si vivimos en un mundo lleno de contaminación, hermano, un mundo lleno de pecado. Pero ¿sabe cuál es la actitud nuestra? Señor, me contaminé, aquí vengo a que me limpie, Señor. Yo quiero ser un vaso limpio. Señor, hoy me enojé y dije algo que no tenía que decir. Se me salió una palabra ahí que no tenía. Me contaminé mi boca, pero aquí vengo, Señor, límpiame. Oh, hermano, cuántas cosas. Pero esta mañana yo creo que es una mañana de las más especiales que el Señor nos ha dado. Hoy nos sentamos a una mesa de honor. Hoy somos esos vasos que queremos que el Señor derrame de lo que Él tiene sobre nosotros, porque estamos limpios. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojitos cerrados yo quiero ministrar este tiempo y decirle a usted: usted es un vaso del Señor. Si el Señor utilizó a Bezaleel, también lo puede utilizar a usted. El Señor derramó sobre Bezaleel. Dice, palabra del Señor. Esas palabras el Señor se las está diciendo a Moisés. Yo he llenado a Bezaleel. Lo he llenado como un vaso. Lo he llenado de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Y por ende le he dado toda habilidad. Que el Señor te llene de habilidades. Que el Señor te revele cosas que a nadie más se las ha revelado. Yo tengo en mi corazón que aquí en Puerto Cortés hay muchos negocios que ahí están, pero que están reservados para los hijos del Señor. Y el Señor va a hacer que nuestros ojos se abran al estilo de Agar y ver fuentes de ingreso que nadie más ve, sino que solo tú las ves. Oportunidades de negocio que nadie más las ha considerado, pero es que el Señor ha puesto una venda, las ha velado, las ha reservado para ti. Así es que empieza a limpiarte hoy. Dile al Señor: yo quiero que tú derrames sobre mí ese entendimiento, esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Si entre nosotros hay alguien que no conoce a Cristo y quisiera esta noche aceptar a Cristo, comencemos por ahí. Venga y póngase en las manos del alfarero que lo forme. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor esta mañana, el Señor te trajo esta mañana, no lo dudes. No tengas temor si viniste quizás por casualidad. Lo mismo le pasó a Saúl. Llegó por casualidad ahí donde estaba Samuel y salió bendecido de ahí. Ven aquí enfrente y vamos a orar por ti. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? En el nombre de Jesús te hago el llamado de parte del Señor. Deja que el Señor comience a tratar tu vida, que el Señor empiece a limpiar tu vida de una manera especial. En el nombre de Cristo. Lléname con tu presencia. Oh, en el nombre de Jesús. Lléname con tu poder. Oh, en el nombre de Jesús. Lléname con tu amor. Padre, te damos gracias. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Que esta palabra cumpla el propósito por la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, bendigo esta casa, bendigo esta iglesia. Recibimos tu palabra.
recibimos tu palabra. Queremos ser esos vasos útiles, Señor. Queremos ser esos vasos que se dejan utilizar de manera constante, Señor. Queremos ser usados todos los días, todos los días, todos los días. Ser vasos en los cuales se derrama esa bendición tuya, Señor, de palabra. Que haya llenura de palabra en nosotros, Señor. Que haya llenura de aceite, así como David, mi copa está rebosando. Señor, que haya llenura de consuelo, como el apóstol Pablo. Así como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de fe, estaba lleno de gracia y de poder. Queremos estar llenos nosotros, Señor. Oh, nuestro amado Jesús, un ejemplo de llenura. Pero, Señor, como Bezaleel, queremos esa llenura que le diste a Bezaleel. Esa llenura que le diste a Bezaleel, la necesitamos todos para no solo ser exitosos aquí en el ministerio, sino ser exitosos allá afuera, en los lugares donde nos desarrollamos, en lo secular, Señor. Que venga esa llenura de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de toda obra, de toda habilidad, Señor. Que sean llenos estos vasos que están aquí, Señor, hasta donde mi voz tiene alcance. Que sean llenos estos vasos, Señor. Los que nos están escuchando, Señor, o los que van a escuchar este mensaje, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de las habilidades, Señor, que hemos hablado hoy. Pero sobre todo, esa llenura que le vino a Bezaleel venga sobre nosotros. Queremos ser vasos llenos de toda habilidad, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Dígale al Señor: llena mi vida, llena mi vida. Oh, llena mi alma, llena mi ser. Hagamos esa petición: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida. Oh, llena mi alma, llena mi alma, llena todo mi ser, llena todo mi ser, llena mi ser. Digámosle: lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Recibimos la llenura del Señor esta mañana. Gracias, gracias. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, a los lugares donde vayamos. Que mostremos esa llenura. Vasos útiles, vasos llenos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor le guarde, le bendiga.
Le lleve con bien.